Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra la diputada María Beatriz Martínez. Muy buenos días, señora vicepresidenta, colegas diputados. En el día de hoy, en este debate, yo quisiera hacer un énfasis en tratar de señalar lo cercano y lo determinante que es para el día a día, para el común de los ciudadanos, el ciudadano de a pie. O sea, nosotros normalmente cuando se hace un debate de materia económica, pues se tiende a ver como algo muy lejano, muy científico, muy frío con los números. Y yo lo que quiero es que no quede duda, que no le quede duda a ningún venezolano que me está viendo, que me está escuchando en este momento, que efectivamente este grave problema que estamos enfrentando en este momento, cuando hay una resistencia a cumplir lo que establece la Constitución en materia presupuestaria, se traduce, conlleva, genera una gravísima problemática que afecta el día a día de los ciudadanos. Cuando las mujeres que van a cualquier hospital en nuestra Venezuela y le exigen para poder operarlas, para poder hacerle una cesárea, que tiene que pagar el kit de la cesárea, la razón, la culpa, la situación está ahí. Cuando nosotros tenemos la gravísima situación en el Estado Portuguesa, en un brote de tiroides, que no hay dinero, no hay recursos para que se traslade el personal de salud a los sitios donde efectivamente tienen que ir a tomar las muestras, es allí donde se ve la mala distribución, la opacidad, el cómo es que se distribuyen los ingresos y cómo es que están llegando y seguramente está siendo destinada para uno de los guisos, porque todo esto tiene una razón de ser. Mientras más opacidad, mientras más secretismo, mientras menos efectivamente nosotros tengamos el cómo controlar el uso de los recursos públicos en Venezuela, les da chance a la sinvergüenzura de los que están en el poder de seguir haciendo los guisos, de seguir con las corruptelas y de seguir yendo en contra del pueblo venezolano. Así que mi primera palabra es a todos los hombres y mujeres de Venezuela. Este tema, este acuerdo del día de hoy nos compete a todos. Es importante que cada uno de los venezolanos en el más apartado rincón sepa que la causa y la culpa de la situación crítica que en materia económica nosotros estamos viviendo es precisamente por la situación presupuestaria que tenemos. Pero en segundo lugar, yo quiero dirigirme a dos personas más. Uno, a los funcionarios públicos, a esos que tienen en su responsabilidad comprometer, ejecutar, firmar, contratar, hacer alguna atribución, alguna actuación de la administración pública. Todos sabemos que los ciudadanos de a pie, que todos los ciudadanos en nuestro ejercicio de nuestra condición humana, sencillamente estamos autorizados para hacer lo que nos corresponde hacer, a menos que esté prohibido. Pero los funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones están sometidos al principio de legalidad, están sometidos al principio que establece que solamente pueden hacer lo que le establece la Constitución y las leyes, y le está permitido hacer lo que establecen las normas. En este momento no hay presupuesto. En este momento no hay ninguna norma que autorice a ningún funcionario en esta república para hacer absolutamente ninguna disposición presupuestaria, ningún compromiso. Todo es nulo, es inexistente, y la responsabilidad personal van a acarrearla ustedes, más pronto que tarde. Yo sé que efectivamente en Venezuela durante estos 18 años se han generado demasiadas irregularidades, y como no ha traído consecuencias, pues se permite lo que es y lo que no es. Pues resulta
que en este momento ya hay una asamblea autónoma que fue electa por la mayoría de los venezolanos y que estamos señalando claramente la responsabilidad que tienen los funcionarios en el ejercicio de sus competencias. Y si no hay presupuesto, ¿cómo es posible que ustedes puedan ejecutarlo? Y a los terceros que nos estamos dirigiendo, con mucha claridad y con contundencia, es a todos los organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, que efectivamente estén pretendiendo hacer operaciones de crédito público en Venezuela. Si ustedes hacen algún tipo de operación sin pasar por esta asamblea, tengan la plena seguridad que tendrán las consecuencias de la nulidad de lo que allí se otorgue. Y efectivamente tendrán las consecuencias del no reconocimiento de ningún tipo de deuda, de ningún tipo de acreencia. Y tendrán las consecuencias que efectivamente el Estado de Derecho y el principio de la legalidad los impone. Así que mucha claridad en este momento con que efectivamente quien esté montando cualquier tipo de operación de crédito público no va a ser reconocida por esta Asamblea Nacional si no se cumple con los parámetros de legalidad. Y eso es demasiado importante para que pueda ser desconocido. Todos los países extranjeros tienen que estar con el ojo, con el oído puesto en la tierra. Y efectivamente sabemos que este gobierno está cometiendo cada día mayor barbaridad. Nosotros sabemos que esta razón, el apuro que tienen, el recule que tienen con respecto al reconocimiento de la Asamblea Nacional está directamente relacionado con el cumplimiento de la necesidad del crédito público. Y efectivamente, si no cumplen con la ley, no van a ser autorizados. Muchas gracias. El diputado Omar Barbosa. Sí, cerramos el debate. Señora Presidenta, colegas diputados, en este tema debemos hablarle muy claro al pueblo de Venezuela y al mundo. La verdad, el fondo de lo que está ocurriendo es que los intereses de la corrupción hace tiempo que controlan las políticas económicas y financieras del gobierno nacional. Y por eso, cuando se produce el triunfo de la Unidad Democrática el 6 de diciembre del 2015, quienes dirigen esa red de corrupción que controla el gobierno, empezaron a desarrollar una estrategia para seguir robando sin control y con impunidad. Para eso procedieron a designar los magistrados express. E inmediatamente le concedieron al gobierno nacional, violando la Constitución, una emergencia económica que no cumplió con ningún requisito, pero que el gobierno la entendió como la autorización, repito, para robar sin control y con impunidad. Eso les ha permitido, por ejemplo, aprobarse un presupuesto que popularmente le dicen que es como la Catrina regional, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie le ve el rostro. No conoce el pueblo de Venezuela cuál es el presupuesto que se está ejecutando, cómo se está malbaratando el dinero público mientras el pueblo pasa hambre y no consigue la medicina. Y con ese mismo instrumento hacen cosas como la de Petromonagas, aprueban créditos adicionales, traslado de partida, lo que le da la gana, desconociendo que el artículo 314 de la Constitución expresa que no se hará ningún gasto que no esté previsto en la ley de presupuesto. Pues ellos lo hacen todo, porque ley de presupuesto no hay. La tiene escondida como una partida secreta, como dijo el diputado Guzmán, el presidente Maduro, en su escritorio. No contentos con eso, además de haber malbaratado el ingreso nacional, entonces pretenden endeudar a la República
someterla a una serie de acuerdos violatorios de la Constitución y de la ley sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Ignorando que estando haciendo eso, usurpando las atribuciones de la Asamblea Nacional, se exponen esas negociaciones todas a lo que dispone el artículo 138 de la Constitución, que declara nulo todo acto del poder público, de los poderes públicos, que se haga usurpando atribuciones de otros poderes. De tal manera que eso es lo que está planteado. Es importante que el pueblo de Venezuela lo sepa. Y hoy, como han dicho otros colegas diputados, tenemos que advertirle a los entes financieros, a las multilaterales, que no están negociando, que ese tipo de negociación, que ese tipo de acuerdo lo están haciendo con el gobierno, pero no con la República Bolivariana de Venezuela. Porque la República, para endeudarse, tiene que hacerlo conforme a la Constitución y conforme a las leyes. Y por tanto, no solamente están corriendo el riesgo de que esas negociaciones no sean reconocidas por eso, sino que se hacen sospechosos incluso de los manejos de corrupción que el gobierno está orientando y ejecutando al manejar las finanzas públicas en la forma que lo está haciendo. Por esas razones es importante que el pueblo lo sepa. Lo que está pasando con la economía es que la corrupción ha secuestrado los dineros públicos para ponerlos al servicio de un pequeño grupo de la macolla que gobierna y no al servicio del pueblo que está pasando hambre, que no tiene medicina, que sufre de la inseguridad ciudadana. Eso es lo que está pasando. Tenemos que denunciarlo, tenemos que utilizarlo como una razón adicional a las tantas que tenemos para llamar al pueblo a organizarse, a la lucha social, a la lucha política por el cambio en Venezuela, porque es la única manera de poner los dineros del pueblo en manos de quienes realmente los utilicen para servirle a los mejores intereses nacionales. Es todo, señora presidenta. Con estas palabras apoyamos el proyecto de acuerdo y es todo lo que tengo que decir hoy en la tarde. Muchas gracias. Gracias, ciudadano diputado.